Pulmonar intersticial difusa o la CEPIT. Como definición, hay que definir que estas enfermedades son enfermedades heterogéneas, ¿ya? Que son enfermedades de afecciones que tienen manifestaciones clínicas, fundamentalmente radiológicas y funcionales comunes, y que van a afectar estructuras como al sistema alveolo intersticial, es decir, van a afectar al epitelio de las paredes bronquiales y bronquioalveolares, a las paredes alveolares, al endotelio capilar, donde se encuentra la membrana alveolo capilar, fundamentalmente a ese nivel hay una alteración, y al tejido conjuntivo. Son enfermedades muy frecuentes de un tiempo a esta parte. Anteriormente no se tenía mucha descripción de este tipo de patologías. En realidad, hasta el momento no se tiene una definición exacta, pero de un tiempo a esta parte se ha evidenciado que hay un número que aunque se aumenta cada año. En cuanto a la epidemiología, en la actualidad se conocen más de 150 causas diferentes de PIT. Alguna literatura habla mayor a 200, pero la mayoría de papers o artículos hablan mayor a 150 causas, aunque de este 100%, solo un 35% de ellas, o sea, que quiere decir entre 20 a 30 de ellas, se puede identificar el agente causal o la noxa que ocasiona esta enfermedad intersticial. En cuanto a la clasificación, va a diferenciarse tres tipos o tres categorías de EPIT. Una, las neumonías intersticiales idiopáticas propiamente dichas, que son la mayoría. Dos, las enfermedades intersticiales de causa conocida o asociadas a otras entidades patológicas conocidas como fármacos, o que el agente causal sean los fármacos, polvos inorgánicos, como acá entran las neumoconiosis o las ocupacionales, las enfermedades del colágeno muy ligadas al tema fibrótico y las enfermedades hereditarias. Y un tercer eslabón son un conjunto de entidades desconocidas, pero que tienen un cuadro clínico patológico bien definido, que lo vamos a ir eslabonando más adelante. En cuanto a la epidemiología real, como les mencionaba al principio, es desconocida. No hay una causa definida de qué es la que la causa o por qué es la progresión de esta enfermedad, por las diferentes patologías que la producen. Son un sinfín de enfermedades, más de 150, como le hemos mencionado. Aproximadamente, según la literatura, indican que entre 3 y 20 por 100.000 habitantes sería la incidencia. En Estados Unidos, según la ATS, la incidencia bordea entre 14 y 27 pacientes por 100.000 habitantes. En Europa ya entre 1.5 y 15 por 100.000 habitantes. Las FPI, las más frecuentes, o sea, son más frecuentes seguido de la sarcoidosis y enfermedades del tejido conectivo. Como se dan cuenta, las enfermedades de tejido conectivo o las reumatológicas van a acarrear mayor incidencia de fibrosis pulmonar por el uso fundamentalmente de su proyección misma de enfermedad de tejido conectivo y por el uso de corticoides, fundamentalmente y citostáticos que tiene. Se dice que de 2 a 3% de los casos familiares de fibrosis pulmonar idiopática presentan una mutación del gen y del surfactante C. También hay alteraciones de los genes A y B del surfactante. Esta es una tabla donde se evidencia el tiempo de sobrevida de los pacientes. Básicamente lo que quiere graficar este esquema es que de los tipos de neoplasias, que está a la altura de las neoplasias de los diferentes órganos, cómo se encuentra la fibrosis pulmonar idiopática que está en la zona inferior, que le da un porcentaje de sobrevida a los 5 años, aproximadamente el 30%. O sea, 30% de los pacientes, ¿qué quiere decir? Que 30% de los pacientes van a llegar a vivir a los 5 años. Es realmente bastante vertical y casi similar o una tasa de letalidad mucho más alta que los cánceres más frecuentes, como vemos acá, que la vejiga, mama, próstata, tiroides, útero, que tienen un tiempo de sobrevida mucho más alto a los 5 años. Por eso la importancia, ¿no? Los más potentes está el cáncer pulmonar, que definitivamente la tasa de sobrevida a 5 años es muy baja.
entre 18 y 23% aproximadamente. Y fíjese cómo está la fibrosis, ¿no? Que está con un 30%, definitivamente una tasa de mortalidad alta, ¿no? Un pronóstico de sobrevida bastante corto a 5 años en estos pacientes una vez sea diagnosticado el cuadro. Esta es una tabla donde en base a la periodicidad de los años, que está en la parte inferior, va a haber una evolución dependiendo. Un paciente que se diagnostica de inicio de los síntomas, pongámosle año cero, la patología la va a tener por lo menos 24 meses antes o la sintomatología. Y dense cuenta que las exacerbaciones empiezan a partir del tercer al quinto año, provocándose a partir de esta época una destrucción significativa de la parte pulmonar y que hace pues, que definitivamente el porcentaje de sobrevida empieza a decaer paulatinamente entre ese periodo de tiempo. Paciente diagnosticado con fibrosis pulmonar de 0 a 10 años, la posibilidad básicamente llega al 10% de este tipo de pacientes. Entre 5 al 10% para ser exacto. Entonces, ¿cuál es la causa conocida de la CEPIT? La asbestosis, que hemos mencionado la anterior vez, exposición a humos y gases, fármacos como la amiodarona, sales de oro, la quimioterapia, la radiación, las neumonías por aspiración son las causas conocidas que va a condicionar EPIT o enfermedad intersticial. Entre las causas desconocidas, las neumonías intersticiales idiopáticas, las enfermedades del tejido conjuntivo, los síndromes de hemorragia pulmonar, la amiloidosis, las enfermedades hereditarias, las neumonías eosinofílicas, son causas desconocidas de proyección de enfermedad. En cuanto a la CEPID con respuesta pulmonar granulomatosa, habíamos hablado de la sarcoidosis, la principal, ¿no es cierto? Las de causa conocida, las neumonitis por hipersensibilidad, polvos inorgánicos, como es silicato de berilio, que lo han tratado la anterior semana ustedes, causas desconocidas, la sarcoidosis, siempre va a estar a la cabeza, la granulomatosis de Wegener o la granulomatosis de Churg-Strauss, la broncogénica, la linfomatoide, que son enfermedades raras, por eso que son enfermedades de causa desconocida definitivamente, pero causas. Son más de 150 causas, como reitero, que causan enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, ¿qué antecedente tenemos dependiendo de la duración de la enfermedad? Tenemos una presentación aguda. ¿Cuál podría ser la causa? Alergias, neumonía intersticial aguda, neumonía eosinofílica, neumonitis por hipersensibilidad. De presentación subaguda, va a estar la sarcoidosis, va a estar la exposición a medicamentos, sobre todo los citostáticos, las quimioterapias, síndrome de hemorragia alveolar, neumonía organizativa criptogénica, las que tienen una presentación más larga, mayor a un año, la sarcoidosis, la histocitosis pulmonar de células de Langerhans, las neumoconiosis, y las episódicas o las que no se presentan con mucha frecuencia, la neumonía eosinofílica, las neumonitis por hipersensibilidad, que es reiterativo este término, neumonitis por hipersensibilidad, sobre todo las aves, ahí se presentan pacientes cuidadores, criadores de aves fundamentalmente, la neumonía organizativa criptogénica, las vasculitis, ahí entran las granulomatosis de Wegener y las de Strauss, fundamentalmente, como antecedente previo. Entonces, tenemos una clasificación que ya le hemos mencionado en parte de las enfermedades pulmonares intersticiales, tres grandes grupos, ¿no? Las idiopáticas propiamente dichas, la FPI de la cabeza, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial no específica o patrón no NIO, las bronquiolitis respiratorias con enfermedad pulmonar intersticial, las neumonías intersticiales descamativas, la neumonía organizativa criptogénica, la neumonía intersticial linfocítica, que básicamente su diagnóstico o la diferenciación va a ser en el patrón radiológico. Las de causa conocida o asociada a enfermedades de colágeno, las neumoconiosis, la inducida por fármacos y radioterapia, las neumonitis por hipersensibilidad, ahí va la alveolitis alérgica extrínseca, la asociada a enfermedades hereditarias, a la cabeza de hereditarias, la neurofibromatosis, en pacientes que sufren de enfermedades renales, fundamentalmente, predominio femenino,
la hipercalciuria, la hipercalcemia, que van a causar alteraciones genéticas. En cuanto a las primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas, la sarcoidosis en la cabeza, la proteinosis alveolar, la linfangioleiomatosis pulmonar, las eosinofilias pulmonares, la estocitosis pulmonar de células de Langerhans, definitivamente son causas de EPIT primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas. Es todo un misterio, como pueden ver, y es un sinfín de patologías o entidades que pueden causar las enfermedades pulmonares idiopáticas. Esta es una tabla de la ATS, similar, pero un poco que la desglosa un poquito más. Va a desglosar como enfermedades asociadas a enfermedades reumatológicas y vasculitis que pueden causar EPIT. Acá ya lo subdivide, pacientes con esclerosis sistémica, artritis reumatoide, lupus eritematoso, las dos granulomatosis, el síndrome de hemorragia alveolar difusa, como causas por agentes ambientales u ocupacionales. La divide en alveolitis alérgica extrínseca, la silicosis, la asbestosis, la siderosis, patologías que las han mencionado en la anterior exposición, causan EPIT. Fármacos, la quimioterapia, la radiación, causan EPIT. Las enfermedades granulomatosas, siempre la sarcoidosis en la cabeza y la alveolitis alérgica extrínseca. En cuanto a la neumonía intersticial idiopática, la FPI propiamente dicha, la neumonía intersticial no específica, la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria, la neumonía intersticial aguda, la neumonía organizada criptogénica, la neumonía intersticial linfocítica y otras. En cuanto a otras, entraría las más raras, la eosinofilia pulmonar, la proteinosis alveolar, la linfangioleiomatosis pulmonar. En la tabla 2 vemos qué diagnósticos diferenciales nos puede acarrear una PIT. Nos puede hacer pensar un edema pulmonar, pero la presentación es más aguda, entonces por ahí lo podríamos descartar. Las bronquiectasias que las manejamos, definitivamente tendría que haber tejido cicatrizal y de tipo secuelar en la mayoría de los casos, fácil diferenciable, pero entra como diagnóstico diferencial. Una neumonía bilateral, que vendría a ser ya una neumonía complicada, ¿no es cierto? Que también podría darnos un diagnóstico diferencial. La TB miliar, porque esa afectación bilateral también podría hacernos suponer en una EPIT. Una linfangitis carcinomatosa, por la presentación a nivel de la diseminación linfangítica que presenta, a nivel radiológico, básicamente, que se hace la diferenciación histopatológico de este tipo de enfermedades, y un carcinoma bronquialveolar y un linfoma, ¿no? Básicamente por la diseminación linfangítica que tienen estos. Y un tercer cuadro donde podemos evidenciar cuáles de ellos tienen presentación aguda. La neumonitis intersticial aguda, la alveolitis, la neumonía organizada criptogénica, una hemorragia alveolar difusa por su característica presentación, una neumonía eosinofílica inducida por drogas, igual edema pulmonar, procesos infecciosos en general de tipo complejo para que sean bilaterales, porque definitivamente la CEPIDE va a afectar ambos pulmones, no va a ser unilateral, va a ser bilateral, es una característica importante. Entonces, ¿qué tenemos? Va a haber un estímulo externo, definitivamente, estímulos exógenos, externos y endógenos, la parte genética. Exposición a polvos, humos, cigarrillo, tabaco, biomasa, trastornos inmunitarios, medicamentos, infecciones, radiación, coadyuvado o coadyuvante a otras enfermedades más que se relacionen, que van a condicionar una lesión pulmonar microscópica, ¿no? Que no la vamos a evidenciar. Básicamente va a haber un tiempo importante de tiempo, no es una enfermedad que se presente de una forma rápida, lo más rápido mínimamente va a ser 6 meses de presentación, van a causar una lesión a nivel pulmonar y la cicatrización de esta, ¿qué va a condicionar? Que hay una destrucción a nivel de epitelio pulmonar y por ende se produzca un aumento de fibroblastos, que lo vamos a desarrollar un poquito más abajo, y la fibrosis propiamente dicha. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, van a participar muchos factores definitivamente. Los estímulos externos, tanto internos como externos, van a condicionar que se desencadene una serie de factores, tanto inflamatorios como lo mismo que se produce en el EPOC, donde va a haber mayor producción. Primero, va a haber activación de nuestros
macrófagos, va a haber activación de las células presentadoras de antígeno de inicio, como cualquier noxa, y de ahí va a haber estimulación de neutrófilos y linfocitos CD4, por una proliferación de estos que van a condicionar mayor riesgo de fibrosis pulmonar, va a haber activación de nuestros mastocitos, que va a producir mayor degranulación, va a haber estímulo de la cascada inflamatoria nuestra, mediante la activación de citocinas, quimiosinas proinflamatorias, que estos a la vez van a activar a los macrófagos alveolares, que son los que van a fagocitar el agente externo, aumento de los linfocitos CD8. Fíjense muy bien que hay aumento en ambos, tanto CD4 como CD8. Van a intervenir las interleucinas, el factor de necrosis tumoral fundamentalmente, sobre todo el factor de necrosis tumoral que es esencial en el desarrollo de los procesos inflamatorios a nivel de los alvéolos, para producir alveolitis, ¿ya? Y también intervienen tanto el factor de necrosis tumoral alfa y beta, que van a condicionar una fibrosis pulmonar ya en fases más avanzadas o crónicas. Entonces, acá tenemos una imagen microscópica de la lesión que se produce a nivel interno, a nivel alveolar. Entonces, ¿quiénes van a aparecer? El factor de necrosis tumoral, B1, que va a ser condicionante, o es el encargado de la formación de miofibroblastos y depósitos de colágeno. La angiotensina 2 favorece la apoptosis epitelial y la formación de la matriz extracelular en la parte inicial, ¿no? Fíjense en el cuadro, la parte superior se produce la lesión, se produce el estímulo externo tóxico, va a irritar y va a lesionar primeramente el epitelio ciliar y que va a producir la activación de la cascada inflamatoria. De ahí van a entrar otros mediadores que van a inducir la formación de proteínas de la matriz extracelular, como el factor de crecimiento plaquetario y el factor de crecimiento insulínico, la indatelina 1, que va a empezar, como hay una lesión en el epitelio, a producir todo el sistema inflamatorio, hay que haya una respuesta rápida de de resolución, por así decirlo. Se va a producir coágulo de fibras para tratar de corregir, arreglar la lesión y el daño tisular que está causando toda esta noxa externa y que va a desencadenar definitivamente la salida y la progresión de todos estos elementos celulares que participan siempre en la reconstitución, en el arreglo de las lesiones a nivel, esto todo es microscópico, lógicamente, que se produce a nivel de la membrana basal, a nivel del epitelio, sobre todo ciliar fundamentalmente. Entonces, estábamos en el cuadro 1-2. Vean cómo se produce la corrección de este daño, el reparo de este daño, pero a la vez va a producir formación focal de miofibroblastos mediante los diferentes tipos celulares. Al final se produce una fibrosis y una reepitelización alterada, como ven en el cuadro 4. Hay un desbalance miofibrilar. La angiotensina se ve desbordada por la proliferación de fibroblastos que condicionan básicamente, como ven en el cuadro 4, la remodelación del árbol bronquial, sobre todo de la membrana alveolo capilar, y por ende la destrucción como elemento funcional de intercambio gaseoso, y simplemente la cicatriz, por así decirlo, queda ya pues fibrótica, es un tejido que ya no permite funcionalidad al árbol respiratorio y por ende condiciona que ya hay ese pulmón o esa zona del pulmón no tenga pues contacto con oxígeno. El oxígeno que llega no va a ser transformado y no va a cumplir su función de metabolismo a ese nivel. Entonces, ¿qué clínica tenemos en pacientes con EPIT? Va a ser una disnea progresiva que se va a exacerbar con el ejercicio, fundamentalmente. O sea, ya vamos a tener una escala de disnea activa, las 4 fases que ya las conocemos. Vamos a tener una tos generalmente no productiva o seca. En algunos casos se va a presentar hemoptisis, sobre todo en aquellos pacientes que presenten hemorragia alveolar difusa, que es una de las causas, lo hemos visto al principio, o aquellos pacientes fibróticos en fase terminal. Se va a presentar un dolor torácico, sí, generalmente de tipo pungitivo,
pero que de presentación muy atípica, en bajo porcentaje, y sobre todo, si este se presenta con esas características de tipo fungitivo, va a ser como una segunda complicación. Se va a producir probablemente por una ruptura de algún bleps o alguna bula que quedó encarcelada o como consecuencia de un neumotórax. Cuando se produce una rotura del bleps o una bula, ¿qué condición o qué complicación vamos a tener? Es un neumotórax. Y como lo dice bien el cuadro, si se presenta este dolor, generalmente es secundario a la presencia de un neumotórax o colapso pulmonar. Va a haber astenia, definitivamente va a haber pérdida de peso, el paciente se muestra más disneico, tiene un biotipo más longilíneo en la mayoría de los casos, y de ahí, porque va a haber pues uso de musculatura accesoria que va a ir progresando en el tiempo, y la pérdida de peso va a ser manifiesta. Pero las EPIT tienen varias afectaciones, no solo es pulmonar, tiene afectaciones a otros órganos. Como esta tabla nos va a afectar, o nos va a mostrar la afectación sistémica de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas a nivel de otros órganos, como por ejemplo, afectación cutánea, la sarcoidosis mediante un eritema nodoso, enfermedades del colágeno, los neurofibromas o manchas de café con leche, la neurofibromatosis, nódulos subcutáneos en la artritis reumática, que se presenta también en la neurofibromatosis y la sarcoidosis, exantema heliotropo en las dermatomiositis. En el albinismo también hay lesión pulmonar. A nivel ocular, la escleritis, causada por el lupus, la esclerodermia, la sarcoidosis, todas las coлагenopatías. La queratoconjuntivitis seca o síndrome de Sjögren también tiene afectación. La uveitis y la sarcoidosis, que afecta definitivamente sistemáticamente pacientes que tienen EPIT. A nivel del sistema musculoesquelético, las miositis por enfermedades del colágeno, las artritis y la sarcoidosis, enfermedades de colágeno también, la afectación ósea por la osteocitosis, la sarcoidosis, a nivel neurológico, la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, las enfermedades de colágeno, a nivel renal, los angiolipomas, las linfangioliomatosis, como les decía al principio, el síndrome nefrótico, que va a condicionar amiloidosis, lupus, glomerulonefritis, enfermedades del colágeno, que van a afectar o van a tener una afectación renal. A nivel digestivo, vamos a tener hepatoesplenomegalia en la sarcoidosis, histiocytosis X, enfermedades del colágeno, amiloidosis. Va a haber una diarrea crónica en las enfermedades inflamatorias intestinales. En la esclerosis sistémica va a haber disfagia, ojo. En la dermatomiositis, también disfagia. En el corazón, a nivel miocardio, va a haber lesión miocárdica en la sarcoidosis. En el pericardio, va a haber efusiones pericardias en las enfermedades de colágeno. A veces se produce cuadros de policerositis en aquellas enfermedades que son de afectación de colágeno o las reumatológicas. A nivel endocrinológico, la diabetes insípida, que también va a producir la sarcoidosis y la histocitosis X, son lesiones que tienen afectación por enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Como pueden ver, todo un sinfín de enfermedades pueden condicionar o condicionan EPIT. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Como se han dado cuenta, la fisiopatología es casi muy similar en cuanto a las enfermedades crónicas pulmonares por el daño que se produce a nivel del árbol bronquial y broncoalveolar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo encontramos o cómo llegamos al diagnóstico de este tipo de enfermedades? Primero, el ALAT del 2015 pone tres criterios interesantes para llegar al diagnóstico. El primero, que se haya excluido otras enfermedades de causa conocida de EPIT, por ejemplo, exposiciones ambientales, domésticas o ocupacionales, enfermedades de tejido conectivo o toxicidad. Dos, que a nivel radiológico, más específicamente una tomografía de alta resolución, un TACAR, haya un patrón NIO. Y en pacientes a quienes no se le haya realizado biopsia pulmonar. Cabe recalcar que el diagnóstico del EPIT, más allá de las pruebas de gabinete, es por tomografía y por biopsia pulmonar.
Y tres, considera la combinación de características específicas de neumonía intersticial usual o patrón NIO en tomografía y biopsia pulmonar. O sea, si tiene los dos criterios, tiene tanto tomografía como biopsia, definitivamente el diagnóstico ya está hecho, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un algoritmo diagnóstico muy interesante, que también lo plantea el ALAT. Una buena anamnesis más un examen físico. Definitivamente la radiología va de la mano, rayos X de tórax, analítica, bioquímica sanguínea y pruebas de función respiratoria o pruebas de función pulmonar. El diagnóstico diferencial son todas las enfermedades que hemos hablado anteriormente, ¿no? Neumonías, bronquiectasias, enfermedad del inmunodeprimido, hemorragia pulmonar, hemorragia alveolar, insuficiencia cardíaca. Se le hace su tomografía. Si es concluyente y tenemos diagnóstico, fabuloso. Si no, pasamos a una segunda fase donde entra ya la broncoscopía o fibrobroncoscopía. Si no hay diagnóstico, llegamos recién a la biopsia pulmonar, que definitivamente es más traumática, más peligrosa, no se utiliza con mucha frecuencia, porque ya tenemos diagnóstico con solo la evidencia de visualizar una tomografía de alta resolución. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, vamos a tener, acá sí es importante, las pruebas que nos puedan evidenciar volumen residual, ¿no es cierto? Aquellas que nos puedan servir para cuantificar si hay restricción pulmonar o que el pulmón sea más pequeño, por así decirlo. Entonces, entramos a lo que es espirometría y volúmenes pulmonares, que es lo primero, lo más básico que tenemos. Este nos va a permitir evaluar qué cosa, la magnitud del problema pulmonar, definitivamente, si es restrictivo, que es lo más importante, si es restrictivo, debe haber una disminución de la capacidad pulmonar total, disminución de la capacidad pulmonar total, ojo, ¿ya? O sea, todos los volúmenes debe haber caído la capacidad funcional residual, que es lo que no mide la espirometría, y el volumen residual, que es el que no mide la espirometría. Para eso tenemos la pletismografía. Pero nos ayudan a determinar el pronóstico de pacientes en neumonía intersticial, dice, ¿no? Lógicamente que nuestra primera prueba, que va a ser espirometría, no nos va a dar el diagnóstico de fibrosis, para nada, pero sí nos va a mostrar sugerencia de restricción. Entonces, si tenemos sugerencia de restricción, que necesitamos necesariamente ampliar el estudio con estudios más sofisticados, como es la pletismografía. Tenemos la capacidad de fusión del SEO, de monóxido de carbono, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Nos va a mostrar la reducción de la capacidad de difusión del monóxido de carbono por el desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, definitivamente mezcla de gases a nivel venoso. El hallazgo es inespecífico, generalmente va a ser inferior y no nos va a dar ningún patrón o no va a coincidir con la fase de ninguna enfermedad, pero sí nos va a mostrar pues que definitivamente el resultado va a ser inferior a lo normal. Como ustedes bien saben, los parámetros para definir si está por encima de lo normal o debajo de lo normal del DLCO es entre 80 y 120. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen restric- un pulmón restrictivo o pequeño, la difusión o la capacidad de difusión va a estar alterada y por ende va a estar disminuida. Y los gases arteriales en sangre o la gasometría, ¿para qué nos va a servir? Porque va a revelar el verdadero valor de hipoxemia y qué grado de alcalosis respiratoria se encuentra el paciente. También nos va a servir para valorar si hay retención o no CO2, que generalmente es poco frecuente, pero fundamentalmente son los dos parámetros importantes que tenemos en la gasometría que evaluar, tanto la presión parcial de oxígeno, el CO2 y el bicarbonato, que son importantes para la estabilidad del medio interno pulmonar y en general del medio interno del organismo. Entonces, tenemos una tabla de la ARS donde nos marca los criterios diagnósticos en la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que estamos viendo. Aquí indica que debería cumplirse cuatro criterios mayores, junto con un mínimo de tres de los criterios menores. Entonces, ¿cuáles son los criterios mayores y cuáles los menores? Los mayores, que se haya excluido otra causa de PIT, para FPI, ojo, fibrosis pulmonar idiopática, o sea, no hay una causa. Alteraciones en las pruebas de función respiratoria, que quiere decir disminución en la capacidad vital pulmonar o un DLCO disminuido, incremento del gradiente alveolo capilar o alveolo arterial de oxígeno basal o al de esfuerzo, alteraciones típicas en las imágenes
del TACAR de tórax, definitivamente, una biopsia transbronquial o un lavado broncoalveolar que descarten otros diagnósticos alternativos. Entra como los cuatro criterios mayores. Mm, Y los criterios menores es de que el paciente o la persona tenga una edad mayor a 50 años, que presente disnea de esfuerzo progresiva y no se explique otras causas, que haya duración de los síntomas superior a 3 meses, o sea, debe tener sintomatología mayor a 3 meses, indica, y definitivamente el examen físico debe presentarse crépitos secos, pibasales y persistentes, o crépitos tipo velcro, se llama esto, ¿no? Crépitos secos. A nivel sanguíneo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Eosinofilia, aumento de DHL, hipercalciuria, hipercalcemia, aumento de CPK, aldolasa, aumento de el anticuerpo anti-Jo para las reumatológicas, aumento del factor reumatoide, anticuerpos antitisulares, anticuerpos antiena, antiana, precipitinas séricas, para definitivamente elaborar y condicionar la sospecha de una EPIT. Pero como repito, el eje angular del diagnóstico es la imagenología en esta patología, aparte de la clínica, lógicamente. Acá tenemos una tabla que es la siguiente parte de lograr el diagnóstico de una EPID, y la cual va a ser mediante el lavado broncoalveolar, mediante una broncoscopía. El valor diagnóstico definitivamente nos va a servir porque vamos a encontrar proteínas, material proteináceo, como dice acá, con diferentes tipos de tinciones. En la histiocytosis pulmonar también nos va a servir porque nos va a evidenciar un aumento mayor al 5% de las células CD1 para diagnóstico de histocitosis pulmonar. Va a haber gránulos que van a corresponder a esta misma enfermedad y podemos encontrar eosinófilos para descartar que es una enfermedad o una neumonitis eosinofílica, ¿no? Cuando va a haber predilección mayor al 5% de eosinófilos, ¿no? Y el valor orientativo básicamente en todas las enfermedades. Nos va a servir para sarcoidosis porque va a haber una alteración del cociente de linfocitos T, CD4, CD8, va a haber aumento de linfocitos de las diferentes variedades cuando tenemos alveolitis alérgicas extrínsecas, va a haber neutrofilia con o sin eosinofilia en fibrosis pulmonar idiopática. En las bestosis que vamos a presentar, neutrofilia con o sin eosinofilia, pero va a haber cuerpos de asbesto, y ahí nos da el diagnóstico, definitivamente. Y fundamentalmente la caracterización o la identificación del linfocito CD4, CD8, que nos van a indicar que es una neumonía inducida por uno u otro factor externo que hemos mencionado anteriormente. Este es un análisis similar a la otra tabla, pero un poquito más puntual. ¿Qué es lo que vamos a recibir fundamentalmente, o qué es lo que vamos a encontrar en el lavado bronquialveolar? Por ejemplo, en sarcoidosis, vamos a encontrar que el cociente entre CD4 y CD8 sea mayor a 3,5 para definir que sí es sarcoidosis. Vamos a encontrar un cociente de inversión creciente o de inversión del cociente. ¿Qué significa? Que el CD8 va a estar mayor al CD4 en alveolitis alérgicas. Vamos a ver una inversión moderada entre neutrofilia y eosinofilia en la neumonía organizada criptogénica. Los patrones no específicos, NINE de variante celular o el NINE de variante fibrótica, básicamente también se va a variar a la inversión del cociente entre CD4 y CD8. Vamos a encontrar macrófagos pigmentados y moderada neutrofilia en broncolitis respiratorias y neumonía intersticial difusa o descamativa. Macrófagos pigmentados, ojo. En la fibrosis pulmonar idiopática, la común que tenemos, porque la mayoría que diagnosticamos es la idiopática, porque no tenemos causa, va a haber una neutrofilia con o sin eosinofilia, igual que la asbestosis, y puramente eosinofilia sin neutrofilia en las eosinofilias pulmonares, fundamentalmente. Este es un cuadro muy interesante para definir lo que podemos hacer mediante la broncoscopía y mediante fundamentalmente el análisis del lavado bronquialveolar.
¿Y qué es lo que hacemos con la biopsia pulmonar? O sea, ¿qué características encontramos a un paciente que tenemos la sospecha de enfermedad pulmonar difusa intersticial y la biopsia pulmonar, que es la que nos da el diagnóstico preciso? ¿En qué situaciones debe evitarse? Si bien es peligrosa, es más traumática, es cruenta, por eso que casi muy pocas veces se realiza este tipo de procedimiento, vamos a tener dos acápites. ¿En qué situaciones se debe evitar o se evita la biopsia pulmonar quirúrgica? En pacientes con criterios clínicos radiológicos de FPI, si ya tenemos por imagen, ya para qué invadirlo. En pacientes asintomáticos o pausi asintomáticos con una función pulmonar conservada, puede estar justificada la opción de observación y seguimiento, fundamentalmente. Entonces, evitar, en este caso, la biopsia. Y pacientes con indicación absoluta de biopsia, que me parece interesante esta parte, es en aquellos pacientes con manifestaciones extrapulmonares no explicables, fiebre, pérdida de peso, diaforesis, hemoptisis o vasculación periférica sin causa aparente, pacientes jóvenes menores de 50 años, una tomografía de alta resolución no característica de un FPI, o sea, hay duda, que no haya habido diagnóstico en lavado bronquiolveolar y ante la presencia de una enfermedad progresiva sin causa aparente, es indicativo de una intervención quirúrgica o una biopsia pulmonar. Entonces, qué nos aporta la radiología? La radiología es la base fundamental en el diagnóstico de la CEPIT, ¿ok? Entonces, ¿qué hallazgos vamos a encontrar en la radiografía de tórax, fundamentalmente? De esas 150 etiologías que tienen, ¿qué es lo que vamos a encontrar las más frecuentes? Vamos a encontrar predominio de los infiltrados en las zonas medias y superiores de los pulmones. ¿En quiénes? Infiltrado en las zonas medias y superiores de los pulmones. En sarcoidosis, en histocitosis X, en silicosis y en fibrosis quística. Habían hablado vuestros compañeros la anterior semana que la afectación de las neumocoriosis en sí son apicales, ¿no? Son apicales, se está confirmando la silicosis. ¿En quiénes vamos a encontrar patrón alveolar? En proteinosis, en hemorragia alveolar difusa, en edema pulmonar, en neumonía eosinofílica y carcinoma bronquioalveolar. Patrón alveolar, o sea que simule una consolidación bilateral, ojo. ¿En quiénes vamos a ver patrón micronodular? En tuberculosis miliar, silicosis, sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca, histiocitosis y una enfermedad metastásica. ¿En quiénes vamos a ver líneas B de Kerley? En edema pulmonar, en linfagitis carcinomatosa. ¿En quiénes vamos a evidenciar patrón empanal? Fibrosis pulmonar idiopática, cualquier alveolitis fibrosante en estadio avanzado. ¿En quiénes vamos a ver adenopatías ciliares? Creo que en la mayoría hay adenopatías ciliares, pero se especifica en sarcoidosis, beriliosis y silicosis, la neumoconiosis. ¿En cuáles vamos a ver adenopatía mediastínica, o sea, superior? Sarcoidosis